exposiciones mediáticas vía Twitter de la presidenta. Pasamos a presentar a uno de los responsables de Subán Córdoba y Asociados. Estamos hablando de Gustavo Córdoba, que está del otro lado de la línea y que agradecemos en serio, yo lo agradezco en términos personales, que una de las personas más renombradas en la actualidad en Argentina con respecto a los números, a las encuestas de opinión, esté aquí hablando en APP Radio. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Placer, con un poquito de disfonía por el partido de anoche de la selección, pero bueno, son pasiones que uno tiene, ¿Gritaste el gol de otro cordobés? ¿Gritaste el gol de Dybala? de dos cordobeses, Y el otro, ¿cuál es el otro cordobés? Ah, Julián Julián Álvarez y Álvarez. Dybala, Claro, Julián Álvarez. ¿Sos hincha de River también, Gustavo? ¿no? Ah, Belgrano. de Belgrano, muy bien. Ah, bueno, y tenés el corazoncito en el Cuti Romero, que lo vieron poco, pero estuvo. Así es, un Mira, capo. El Cuti anoche jugó un partidazo, tremendo. impresionante. Me dio un poco de miedo la primera patada que dio, esa que cortó casi cerca de la mitad de la cancha, porque pensé que lo iban a amonestar o algo, pero después estuvo muy sólido, la verdad. Los cordobeses son Sí, bravos. no, un partidazo, fue un partidazo anoche. Gustavo, ¿te acostumbrás? Mira, se acaba de ir acá la expresidenta del Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Acá en Bahía, la presidenta actual, vía un tuitero nacional de los libertarios, expuso a un trabajador municipal como que él se había robado un teléfono, no había pasado nada. El tipo ahora está de licencia intentando laburar en España y no puede conseguir laburo por este escrache tuitero. ¿Te acostumbrás a la nueva realidad política? ¿Esta tuitera verborrágica todo el tiempo confrontativa? Mirá, yo llevo en mi cuenta personal y en la cuenta corporativa de Subán Córdoba cerca de 3.500 bloqueos. Ma. ¿Cómo te buscan? ¿En términos personales, en términos políticos? ¿O por qué Es te...? irrelevante. Es Irrelevante. irrelevante. No. Digo, la conversación intolerante para mí no tiene sentido, Ujú, entonces hay que sacarles el combustible que alimenta la intolerancia. ujú. Entonces viene el blog, un blog preventivo, un blog estratégico, un blog que apunta a tener conversación de igual a igual. Ujú. ¿No? Por ejemplo, yo no discuto con anónimos, no Claro. interactúo con anónimos, primer punto. Si además de ser anónimo sos agresivo, violento, listo, esos son los requisitos para el blog. Así que imagínate, las redes sociales para nosotros son un trabajo y Claro. como tal, todos los días tenemos una política donde tratamos de llevar nuestra conversación por caminos bastante razonables, ¿no? Ujú. Y digo, para la gente que después está interesada en medir, en trabajar en términos políticos, ¿lo entienden? ¿Entienden esa mirada que tienen en Subán Córdoba? ¿O el hombre o la mujer que es candidata o que está trabajando en una imagen eh, prefiere enfrentarse a eso, al conflicto en las redes? Mira, yo creo que la política argentina, eh, desde la victoria de Milei a esta parte, sigue sin entender el formato vertical, sigue sin entender la lógica de las redes sociales. Ujú. Le explicás cómo funcionan los algoritmos, le explicás cómo funciona la conversación digital y no la entienden, ¿no? Siguen anclados en una mirada de la comunicación basada en los medios de comunicación tradicionales. Y se pierde en gran parte de la realidad y por eso mucha gente hoy apoya a los libertarios porque la política tradicional es invisible para esa gente, ¿no? Por ejemplo, para Claro. los jóvenes, que están viendo que es cool ser de derecha, es cool ser rebelde, ¿no? Decirle cosas a la política, al establishment político, está bueno, está de moda, y la política no tiene nada para decir en los formatos digitales. Fíjate que es muy Mm. llamativo eh, que no hayan articulado las fuerzas tradicionales algún mecanismo de defensa. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos hoy, ¿no? Donde la política claramente atrasa respecto de cómo evolucionó la sociedad argentina en los formatos digitales. ¿Vos lo empezaste a ver esto cuánto tiempo antes en otras campañas? Porque me imagino que no solamente analizan desde Subán Córdoba lo que pasa en Argentina. Vimos esta semana fuertemente en La Nación Más cómo vinieron los candidatos de Vox a hablar en los diferentes espacios periodísticos, después anduvieron también por TN. Digo, esta gente de Vox empezó a construir algo similar, más allá de que no tuvo la suerte que tuvo Milei de coronar un presidente o autoridades formales
en el gobierno de España, pero que vienen construyendo hace rato con esta lógica. Lo propio Trump, que ahora está un poco preocupado que las encuestas, por lo menos en el Midwest, no le dan tan bien como antes. ¿Vos creés que esto ya tuvo el pico? La violencia, las redes, el enojo, la puteada, el tipo gritándole a alguien desde otro lugar, ¿o recién estamos entrando en el pico? Mira, tres cosas. La primera tiene que ver con que esto no es patrimonio argentino, Ujú. ¿no? No somos el ombligo del mundo ni somos la referencia. Es un fenómeno mundial que pasa por cómo te informás y de qué manera y con qué profundidad. Posiblemente un mayor de 50 años, cuando entra a un medio, incluso un medio digital, lo ves en profundidad, es decir, lees el artículo hasta el final. Y podés comprobar que el titular capaz que no tiene nada que ver con el Ujú. desarrollo de la noticia. Mientras que los menores de 30 años hacen lectura lineal de titulares, sin profundidad, sin profundizar en la noticia puntual. Entonces, son dos métodos distintos que, por supuesto, tienen impacto político distinto, pero es un fenómeno mundial. En segundo lugar, te diría más allá de las particularidades de cada país, que las tienen, ¿no? Estados Unidos tiene una composición social, racial, étnica, que no se puede equiparar a la Argentina. Sí es cierto que la violencia en las redes sociales sí es un fenómeno mundial que se puede analizar por el contenido de violencia que genera año a año. Y te voy a dar una mala noticia. Hace poco me junté con mis amigos de Llorente y Cuenca, que es una multinacional de asuntos públicos. Ellos hicieron un estudio de Big Data en la cual estudiaron justamente el tema de los contenidos violentos en la conversación digital. ¿Y sabes cuál fue una de las principales conclusiones? Que año a año la violencia en las redes sociales va a ir increyendo, va a ir aumentando. ¿Cuánto? Y alrededor de un 10%, un 15% por año. Así que el horizonte que tenemos, que esto todavía no terminó, puede ser peor todavía, y eso es un llamado de atención porque de alguna manera, y acá viene la tercera, la gran pregunta que debiéramos hacernos es cuánto complica a el sistema democrático Claro. estos niveles de violencia que no van a tener límites en un Ujú. futuro no muy lejano, ¿no? Ahí hay una preocupación legítima en donde la política tradicional, fíjate, independientemente del país, hoy no tiene herramientas porque no termina de comprender cómo Claro. funciona el sistema digital, ¿no? Es un cuello de botella, Gustavo, que es lo que planteabas recién. Quieren estar, la mayoría de los políticos o el que no está hoy en redes no tiene presencia, pero no termina de entender cómo entra en ese juego sin ir a esto, a la derechización del discurso o a la violencia. En definitiva, te va a ganar el troll. O sea, el troll le va a ganar a cualquier candidato que no quiera meterse en ese barro porque la violencia va a seguir subiendo. Pero mira, troll ya es antiguo. Hmm. Hoy hay superusuarios. ¿Cómo son Vos los le sub? hablas a la política de Sí. superusuarios y nadie entiende nada. El gordo Dan es un superusuario. ¿Cómo es un superusuario? El superusuario es quien tiene a la derecha una granja de bots que Sí. replican 3.000, 5.000, 10.000 retweets en el acto, ¿no? Con inteligencia artificial. Y a su vez tiene una comunidad orgánica Claro. de 10.000, 15.000, 20.000 seguidores. Entonces, un posteo de ese superusuario genera un nivel de tendencia en las redes sociales que es imposible de soslayar. El gobierno maneja 10 superusuarios, 15 superusuarios, que cada uno interviene en una Mm. conversación digital distinta. Es decir, juegan en distintos planos y convergen en un punto cuando tienen que atacar. Claro. Entonces, es como un servicio alternativo de media, ¿no? Eh, pero bueno, esto es lo que hay hoy, esto es lo que se trabaja hoy. Imagínate, la política, vos le decís un superusuario y te miran como diciendo, ¿de qué me estás hablando? El superagente 86. Claro. No, no. Ahí se desarrolla la pelea de la política en este momento, allí. Y hoy, El que, Gustavo, ¿eso lo coordina Santiago Caputo, por ejemplo? ¿O quién lo claro, coordina? lo coordina ese muchacho y lo pagamos nosotros con los impuestos, con la nuestra.
Ah, pero qué difícil porque no está entrando esa. Antes entraba tan fácil, antes del 2023 entraba muy fácil el con la nuestra. Pero ahora es medio difícil, La, la gente no sé si no lo ve o si la gente está como adormecida ya con lo hablábamos con un amigo ayer que le gusta mucho la política. Para mí, lo extenso de la campaña del año pasado hace que hoy a la gente no le entre una bala de los temas políticos para mí. O duran poco, no, que es le lo... entran, le ¿Sí? entran, le entran. Lo que pasa, ¿sabes qué? Que como en muchas cosas, hay temas como el republicanismo que lo acomodamos a nuestro prejuicio ideológico. Entonces, al kirchnerismo se le cuestionaban, y muchas veces con fundamento, determinadas cuestiones que no eran republicanas. Y a este gobierno, que ha ido mucho más allá que el Ujú. kirchnerismo en algunos temas, nadie le dice nada, ¿no? Las grandes usinas de republicanismo que hay en la Argentina están calladitas por el foro. ¿Cuál es el problema de esta cuestión? Este tipo de proyectos de la derecha en la Argentina es la cuarta vez que intentan aplicar este modelo económico. Y creo que, como en las 3 veces anteriores, vamos a un sonoro y grandioso fracaso. El problema de esto es el día después. Vos te imaginarás que reconstruir la Argentina después de este desastre que estamos viendo va a ser una tarea muy compleja. Ahí está mi preocupación porque, bueno, tenemos todos nuestros intereses acá en el país, así que Ujú. imagínate pensar en reconstruir el interior de la Argentina después de un gobierno negador del federalismo, negador de la política, negador del consenso, que ha sacado a todos los demonios fascistas de la Argentina del closet. No quedó ninguno guardadito, ¿no? Salieron todos a la calle. Hoy te reivindican la dictadura militar, te reivindican o te equiparan la subversión con lo que hizo el terrorismo de Estado con las Fuerzas Armadas, te equiparan la desaparición de personas con la actuación de agrupaciones guerrilleras, cualquiera. Es como que hemos perdido la capacidad ya de asombro. Ujú. El dilema que tenemos para adelante es justamente ver hasta dónde llega este gobierno, que creo, y te voy a decir algo que quizás sea polémico, el problema no es Milei, nunca fue Milei. Milei eventualmente es la exteriorización del problema que tenemos como sociedad, porque unos pillos, unos pícaros que tienen mucho poder y mucho dinero, que concentran la riqueza en la Argentina, son los que están realmente tomando decisiones en términos de política económica, ¿no? Entonces, la novedad de este punto, la novedad de esta época es que los pobres, la clase media baja, la clase media, no tiene ningún empacho en reconocerse de derecha o de extrema derecha. Algo ha hecho mal la política para que eso suceda, para que las víctimas aplaudan a los victimarios, ¿no? Es una cosa muy loca que en la Argentina de hoy los pobres aplaudan a los ricos que se están haciendo más ricos. Quiero ir después al de los pobres con los ricos, pero el tema o sea, el pacto democrático del 83 se rompió, seamos sinceros, digo, se rompe porque la democracia no le pudo dar respuesta a la gente, ¿crees vos? ¿O porque ese pacto democrático del 83 no existió como tal? Mira, yo creo que hay una parte de exceso de estatalidad de parte de la política tradicional. Creo que hoy el castigo, en lugar de ir a resolver ese exceso de estatalidad, está quebrando la totalidad del Estado. Fíjate, el coeficiente de Gini, que es un índice que Sí. se utiliza para determinar la desigualdad en una sociedad determinada, ha dado quizá uno de los niveles más altos de desigualdad en la historia de la República Argentina. Eso es un síntoma de que el Estado está ausente, de que el Estado ya no intermedia en la distribución de la riqueza. Y creo que ahí está el punto más importante de este gobierno. A quién defiende Milei? ¿Defiende a los pobres? ¿Defiende a los ricos? Creo que está claro que defiende a los ricos, pero no es la perversidad de Milei, sino que es un plan de gobierno ejecutado por Milei, pero que le pertenece a los grandes empresarios de la Argentina. Vos en una de las últimas notas que dabas al respecto de estos temas y creo que era ya con la encuesta en la mano, la que marca como la mayor preocupación que tienen hoy los argentinos no es la inflación, sino el aumento de la pobreza del 44 al 54, estabas en el Destape y hablabas esto de cómo ven los mercados a Milei, y es lo que decimos acá nosotros todos los días, más allá de que estos granja de tuiteros más los super...
¿Super? Usuarios. Los superusuarios como el gordo Dan digan que las inversiones vienen, estos empresarios que armaron el plan de gobierno de Milei no están viendo reflejado esta elección de la Argentina, porque evidentemente nadie está viniendo a poner guita acá, Gustavo. Pero la cuestión es otra. El rol de la discusión hoy digital es que te imponen climas de opinión que pueden ser ciertos o no. La mayoría son pseudo acontecimientos, es decir, cosas que parecen de verdad, reales, pero son mentiras. Entonces vos tenés un núcleo duro de seguidores de Milei que cree a rajatabla que hoy en la Argentina le está yendo bien, que ganan más que antes, que, digo, la economía argentina está mejor que antes, y la verdad es que me cuesta mucho aceptarlo porque recorro el país y vemos que las economías regionales están detonadas. Puede haber algún sector de la producción argentina que esté más o menos bien, pero la enorme mayoría, con el consumo deprimido, la producción de bienes y servicios en caída, todos los niveles, todos los índices hablan de que estamos en depresión económica. Así que imagínate que haya un 40% que te diga estoy mejor que antes, o gano más plata que antes, o ahora ahorro, antes no. La verdad es que llama poderosamente la atención. Creo que hay una gran parte que tiene que ver, o que se explica por la negación, ¿no? Hay otra parte que se explica básicamente por cuestiones ideológicas, donde, por ejemplo, el antiperonismo tiene mucho que ver. Mucho que ver. Ahí te diría, cierta posición en contra del gobierno es simple también de entender, pero ¿qué pasa hoy? La ausencia de alternativa a Milei también explica que Milei está como una especie de centralidad donde está solo Milei. No hay nadie enfrente. Es decir, el mileísmo hoy está presente en la escena política, pero yo no veo tampoco hoy un antimileísmo que se esté corporizando y que le dé disputa. No veo una conformación de un cerco sanitario para que Milei no gane las elecciones el año próximo. Al contrario, lo que estoy viendo es que la fragmentación de todos los sectores de la oposición va a dar como resultado un gran triunfo de Milei en las legislativas del año que viene. Gustavo, te quiero consultar en relación a esto de cómo estos superusuarios están de alguna forma determinando la opinión pública. En tu opinión, ¿de qué manera se puede batallar contra eso? ¿Generando otros superusuarios que los contradigan? Porque claramente tienen una lógica comunicativa que está pregnando en la sociedad. Y mirá Moreno, mirá por ejemplo Moreno. Sí. Digo, misma metodología, pero desde una narrativa política distinta. Pero es la misma metodología. Sí, sí. Y hasta te diría con los mismos financistas detrás. ¿Los mismos? Sí. Ah, esta es la disputa que empezó hace un tiempo en el Destape su director y que muchos también están planteando. Creo que era la discusión que tenía Rebord el otro día en su programa, que es, bueno, ¿lo discutimos a Moreno por sus métodos y por quién está detrás de Moreno o le damos la derecha porque es el único que está discutiendo? No sé. Fíjate que es muy inteligente el gobierno de instalarte a un dirigente que tiene representación del pasado, pero no del futuro, ¿no? Y te ponen a discutir el pasado. Claro. Con un dirigente cuestionado, que puede representar el peronismo del 40, del 50, ¿viste? Pero que no tiene nada de modernidad, que no entiende digamos, está puesto al solo efecto de generar fragmentación, de generar más fricción, de que haya imposibilidad de ponerse de acuerdo. Es muy te diría, favorecedor de las posiciones del gobierno el trabajo que está haciendo Moreno en este momento. Gustavo, en las encuestas de opinión que ustedes hacen, no sé si es algo medible o no, pero es una inquietud que yo tengo. ¿La gente tiene ganas de seguir en este clima de mierda en el que vivimos hace mucho tiempo? Digo, preocupados por la economía y además viendo de qué manera nos peleamos con el de enfrente. Mirá, es inherente a nuestra realidad mundial el clima de intolerancia, así que yo te diría, no hay nada mejor a la vista, así que hay que acostumbrarse a esto. Eventualmente habrá que aprender
a distinguir una cosa de otra, pero es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil. Mirá, los especialistas nos cuesta mucho diferenciar una fake news de algo que no lo es, ¿no? Así que es bien complejo. Yo te diría, la política tiene que modernizarse, tiene que ayornarse, tiene que incorporar todo lo digital como una cuestión cotidiana, no como una cuestión, nosotros le decimos cariñosamente que los políticos contratan al sobrinity manager, ¿viste? En vez de profesionalizar, buscan un pariente que le haga las redes. Y ya es mucho más que poner un CM, trabajar digitalmente la política, es mucho más. Es mucho más complejo, te diría, requiere de una formación especial, requiere de recursos económicos especiales que van mucho más allá de lo tradicional. Así que ojalá la política lo entienda, porque si no vienen momentos cada vez más difíciles o complejos, ¿no? ¿Cuánto recurso de Subán, Córdoba y Asociados gastás o ponés en práctica todos los días para salir a pescar esto de si es un tema real o es una fake news? ¿Y desde cuándo lo hacen? No, mira, nosotros somos una agencia de opinión pública, que tenemos una pata digital muy importante. De hecho, creo que debemos ser la consultora en la Argentina que más tiempo y recursos dedica a la parte digital, o que más presencia digital tenemos, ¿no? Más que mediática. Y la verdad es que pasa por tener gente que entienda este contexto. Nuestra gerenta tiene 25 años. Claro. Si te sirve como un indicador, Sí, sí. creo que va por ahí, ¿no? Yo tengo 57, puedo entender un montón de cosas, no soy nativo digital. Yo cuando me empecé a estudiar era televisión en blanco y negro, no existían las FM, no existía la internet, así que imagínate, había un par de diarios como máximo. Hoy la realidad es mucho más compleja, entonces la verdad es que hay que tener plena conciencia del impacto de las nuevas tecnologías en los procesos comunicacionales y en los procesos políticos. Esto requiere, vuelvo a insistir, mucha profesionalización, requiere invertir tiempo, recursos, porque si no se hace así, las fuerzas del mal, que en este momento son las fuerzas del cielo, te van a ganar cada batalla, te van a ganar cada partido, te van a ganar cada pelea que se dé de aquí en más. Gustavo, las últimas dos antes de agradecerte por tu tiempo, en serio, para con APP y en esta mañana con nosotros también en el streaming, de la última encuesta que hicieron y ya vi que cada tanto, y está bueno eso que haces, que utilizás tu cuenta personal de Twitter para ir tanteando un poco la atmósfera y la gente y qué piensa y cómo ir haciendo las nuevas preguntas de esta nueva encuesta. En la última, la mayor preocupación, el 92,2% de la gente encuestada estaba preocupada por el aumento de la pobreza, el 89,9% el aumento de la desocupación, el 89,7% la renuncia del diputado misionero investigado por pedofilia y el 88,1% por la depresión de la crisis económica. Hay que bajar y hay que ir muy, muy, muy abajo para encontrar el escándalo de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, que recién tiene el 57,1% y el 38,5% de temas insignificantes. El gobierno va a seguir preparando, o sea, más allá de que es un tema gravísimo, ¿no? Pero digo, ¿pueden seguir surgiendo estas situaciones de seguir hablando del pasado y no meterse en estos tres temas que son pobreza, desocupación y depresión económica? Bueno, el gobierno no quiere discutir el impacto de la economía, de las medidas económicas que toma. Entonces, todo lo demás son cortinas de humo. Y sí, vamos a ver que algunas son más eficientes que otras, ¿no? El caso Loan estuvo casi 50 días en el prime time. Transmitían en vivo desde Corrientes, los medios. Sí. ¿Cuándo viste vos algo semejante? Nunca. No. El caso Fernández, el escándalo de Alberto Fernández y Fabiola, intentó ser algo equivalente, pero viste que salió de los medios rápidamente. No es un tema que interese. Y el gobierno va preparando distintas cortinas de humo. Ese es el rol también de estos superusuarios, ¿no? Ellos van teniendo 5, 10 conversaciones digitales y de pronto se dan cuenta que hay un tema que pega, que impacta, que moviliza, y entonces van por ese lado. El dilema es que enfrente no hay nada. Entonces está solo el gobierno maniobrando, ganando tiempo, sembrando cortinas de humo, sembrando versiones alternativas de la historia, que es una forma de la comunicación gubernamental, pero bueno,
controlan la agenda de algún modo. Claro. Hasta que no haya algo enfrente que le cuestione o le discuta la agenda, y bueno, vamos a ir viendo nuevas cortinas de humo seguramente en el futuro. Si el peronismo se sigue fraccionando, si la reta no decide competir, si el radicalismo no elige un candidato o candidata, vos insistís en esta postura, la gana caminando Milei la legislativa del año que viene. El peronismo es un tango, es pura nostalgia. Claro. Y creo que tiene que empezar a sintonizar otras canciones, ¿viste? Trap, y yo iría un poquito modernizando un poquito. Creo que de verdad el peronismo debe preguntarse por dónde pasa la justicia social hoy, ¿no? Por dónde pasa la modernidad, por dónde pasa la aspiración de los argentinos, porque imagínate que hoy desde el peronismo no es creíble decirle a la gente, te voy a dar la vivienda que no te di en 20 años. Sí, claro. No, es imposible. Entonces, el desafío que tienen es modernizarse, representar, recuperar la credibilidad, recuperar la confianza, demostrar que el Estado es una herramienta de crecimiento y de estabilidad política, ¿no? Porque hoy la mayoría de los votantes de Milei está conforme, ¿sabes por qué? No es porque estén bien, sino porque estamos todos mal. Ah, claro, es al revés. O sea, el clásico nivelar para abajo. Destruyamos todo y ahí vemos qué pasa. Porque había mucha gente que estaba fuera de la discusión, ¿no? Los cuentapropistas, que en la pandemia fueron abandonados por el Estado, muchos votantes que entendieron que el gobierno de Alberto Fernández no les dio ningún tipo de respuesta. Así que bueno, pasa por ahí. Mirá, te doy un dato y con esto te despido, Gustavo. Ayer hacíamos una nota acá en la Plaza Rivadavia, en Bahía Blanca, una jubilada contando algo que seguramente en los medios nacionales se ha contado. Nosotros lo contamos acá y a mí lo que más me sorprendió es los comentarios. Cuenta que la cobertura de PAMI en algunos medicamentos que ella tenía, de pasar del 100% de subsidio o de cobertura, tiene solamente el 60%. Entonces, la nota tiene aproximadamente, tiene 16.000 reproducciones, 150 me gusta y 60 comentarios. En los 60 comentarios gana el 70-30 de, bueno, señora, vio que todo no es gratis, cómo se nota que este medio tiene pauta de provincia, señora, si hubiera aportado no tendría que buscar plata en PAMI para que le paguen el medicamento. Antes con los jubilados medio que no se jodía, Gustavo, se ha roto una barrera complicada, digo, porque al kirchnerismo le ponían los jubilados enfrente con el 82% móvil y la opinión pública lo destrozaba a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy es como que, bueno, se puede entrar acá. Bueno, pero ahí yo te diría, vos estás validando una conversación digital. Ah, bueno, sí. Y yo no sé si depende de humanos. Ok. Tengo mi duda. Yo te diría ahí, justamente, toda la conversación digital con contenido ideológico es sospechosa de ser manipulada de manera intencionada por estas supercuentas, estos superusuarios, que justamente es el rol que tienen ellos, ¿no? No importa si te castigan con violencia verbal o te chicanean, no importa. Lo importante es que ellos logran silenciar al resto de los usuarios que tienen otra opinión. Gustavo, gracias por tu tiempo, seguiremos en contacto, después te mandamos el recorte de la nota. Gracias por compartir desde la agencia el tweet, es muy importante para nosotros y nos viene bien toda esa métrica que circula en las redes. Que tengas buen fin de semana y gracias por la nota. No, al contrario, agradecido. Un abrazo, hasta luego. Gustavo Córdoba, responsable, uno de los responsables y director de Subán Córdoba y Asociados, hablando acá de métrica, dijo, bueno, si el peronismo sigue haciéndose, yo lo traduzco a Gustavo porque es más ubicado que yo.
Ahora Radio. Te hacemos compañía con toda la información y la mejor